órganos macizos, ¿ya? Pero más allá de eso, quiero que veamos este video porque habla un poco de lo que ella vivió desde su nacimiento, ya la negligencia en tanto de cuidado del embarazo, en los primeros controles de vida, y que son factores de riesgo que vamos a ver durante la presentación que nos tienen que llamar la atención y que pueden desembocar en maltrato infantil y en la muerte del menor finalmente, ¿ya? Así que voy a dejarles el videito que dura unos 2 minutos. La madre de Sophie se embarazó a los 16 años. Recién a los 7 meses de gestación tuvo su primer control del embarazo. En el mismo centro de salud de Grecia confesó más tarde que la concepción de su hija no era deseada y que había consumido drogas y alcohol consciente de su embarazo. Había tenido psicóloga y nos dijo el control obligatorio al mes de nacida Sophie no lo tuvo porque su padre no concurrió. Tampoco lo hizo al segundo mes y recién cuando tenía 3 meses de nacida la llevó por primera vez. Escucha abajo. Los controles obligatorios pueden variar y en uno de ellos hay registro de que le ordenan exámenes por sospecha de anemia. En otro se constata que la niña tiene sobrepeso. Al control del año y medio tampoco concurre, pero en paralelo se registran numerosos ingresos en la unidad de Doctora, el ¿Dígame? video se escucha un poquito bajo, o sea, muy bajo, ya están ¿Muy hablando en el chat. Sí. bajo al máximo? Déjame ver acá, espérate. ¿Ahí se escucha mejor? Es como lo máximo que tiene este PC. ¿Cómo se escucha ahí? documentos que prueban que su Se escucha mal. Escucha, que Lo mejor, pero igual se escucha más o menos mal el igual. link para después. tarde se constataría su muerte. Bueno, un poco lo que hablaba el video, les puedo dejar el link y les puedo mandar la presentación después para que los chicos de Soseo la compartan con los inscritos. Un poco lo que habla es que la mamá de Sophie se embarazó a los 19 años, en un embarazo no deseado. Ya, ella concurrió a su CESFAM a hacer su ingreso de embarazo al séptimo. Aparte de eso, faltó el primer control, que es el control que las matronas llaman el control del binomio, donde va la mamá con su hijo a los pocos días de nacido. Y fue recién a los 3 meses, la niña tenía signos de anemia, no se hizo los exámenes para corroborar esto ni empezar un tratamiento. Y bueno, y después tiene repetidas consultas, cerca de 30 consultas previo al momento de su muerte. ¿Ya? Entonces, como que quiero que vean el panorama general para que vean que no es de un día para otro, esta chica llega muerta finalmente al consultorio, sino que hay un montón de factores de riesgo que nosotros como personal de salud tenemos que detectar y que aquí se pasaron. Y un poco lo que la matrona, que es la directora de este centro, da como justificación, que eso es tema ya para otra charla, es que en el CESFAM no tenían acceso a ficha electrónica, por lo tanto no se conocía el historial de esta chica. Ya, por lo menos yo, que no me titulé hace tantos años, me formé con ficha en papel. Entonces, aunque ustedes tengan ficha en papel, uno siempre le da una mirada a la ficha de los pacientes antes de verla. Y una chica que tenga 1 año y tenga 30 consultas por distintas patologías, y más encima presente lesiones en el cuerpo, tiene que ser algo que nos alarme como personal de salud y como sistema en general. ¿Ya? Pero lo vamos a ir viendo. Bueno, acá les comparto la definición de maltrato infantil, que es de la OMS. Hay distintas definiciones, ya de la OPS, de instituciones europeas, de la Defensoría de la Niñez, del CENAME, del mismo MinSal, pero esta la encuentro un poquito más completa porque abarca casi todas las dimensiones del maltrato. Y se las leo. Toda forma de abuso físico o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, que se lo subrayo porque se incorporó como dentro de las últimas definiciones, explotación comercial, trabajo infantil, ¿cierto? O de otro tipo, explotación sexual, por ejemplo, que produzca daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño y la niña en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o de poder. ¿Ya? Otras cosas que se incluyen en las definiciones más modernas es esto del daño potencial. No tenemos que esperar a que el niño o niña adolescente esté, digamos, en las últimas etapas de su vida, ¿cierto? Para diagnosticar el maltrato infantil. Y importante que esto se da en relaciones de poder, o sea, relaciones verticales, y no solamente los padres, sino que cualquiera que sea cuidador del niño y cualquier figura que sea de poder para él, ¿ya? Entonces el personal de salud, el personal de educación, los cuidadores, la nana que los cuida, la abuelita, ya no lo piensen solamente como padre e hijo,
Y lo otro importante que les quería comentar, que también dentro de esta definición cae el maltrato a los adolescentes, que son un grupo que siempre se deja un poco de lado porque como son más grandes, uno dice, ah, pero se puede defender, es más grande, pero dada la etapa del ciclo vital en que ellos están, también el maltrato en los distintos tipos que tiene puede causar consecuencias, sobre todo en sus relaciones interpersonales, ¿cierto? Más que en lo físico, que es lo que pasa con los niños. Bien, clasificaciones, hay tantas como definiciones. Esta es la clasificación también de la OMS y de la Asociación de Pediatría, que clasifica el maltrato infantil en 4 grupos: el maltrato físico, y maltrato físico es el que potencialmente te puede dejar lesiones corporales que son objetivables, o sea que las vamos a ver. ¿Ya? Y aquí se incluye desde el lanzarle objetos al niño, el tirón de pelos, pellizcarlos, pegarlo, las quemaduras, darle a ingerir sustancias que sean ácidas o cáusticas, ¿ya? Cualquier cosa que pueda dejar una lesión visible. Está el maltrato psicológico o emocional, que es cuando uno daña o denigra la dignidad del niño, lo expone a situaciones de bullying, por ejemplo, o no las previene. Vamos a ver más adelante que también uno está llamado a prevenir estas situaciones, no solamente como a controlarlas cuando ya pasaron. Mucho lo que se hacía antes, que por ejemplo ignorar a los niños, el típico castigo que había antes en los colegios, que dejaban al niñito contra la pared, ¿cierto? Ahí que nadie le hablara. Todos estos maltratos psicológicos, los papás que hacen eso también, que no los pescan cuando se portan mal, eso también es considerado un maltrato psicológico. El abuso sexual, que es exponer a los niños a situaciones de índole sexual para las cuales no están preparadas ni por edad ni por su etapa de desarrollo, que no les corresponde exponerse a eso. Y abuso sexual va desde exponer al niño a estas situaciones, abuso sexual, tocaciones, actos de significación sexual, hasta la violación. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante. Las formas de abuso sexual en nuestro país son múltiples, de distinta índole, pero no hay ninguna figura legal específica para el abuso sexual infantil. Entonces el niño puede ser susceptible de ser abusado, violado, ser susceptible de ocuparlo para pornografía, ¿cierto? Puede caer como en distintas figuras legales. Y la negligencia parental, que es cuando los cuidadores o los padres, teniendo un deber de cuidado sobre el niño, ¿cierto?, no se lo proveen. No solamente en lo físico, ¿cierto?, en su atención de salud, sino que también en potenciar sus habilidades de comunicación, su desarrollo cognitivo, cuando no los llevan al colegio, ¿cierto?, cuando no los alimentan bien, cuando no los llevan a sus controles. Entonces, es como, ojo con la negligencia, porque es cuando el padre, teniendo a disposición estos servicios, no los ocupa. Me voy a detener en eso más adelante porque no hay que confundir nunca negligencia con pobreza, ¿ya? Porque a veces no se tiene acceso y no vamos a castigar eso, ¿cierto? Otras formas de maltrato que incluyen otras clasificaciones que pueden ser también cuestionables es, por ejemplo, el maltrato prenatal, que es lo que pasaba en el caso de la Sofi, como yo les decía, que la mamá hizo su ingreso al control de embarazo, que generalmente la hacen las mujeres cuando se dan cuenta que están embarazadas, o sea, tienen su test positivo y van al consultorio. Ella lo hizo al 7º mes, o sea, eso es algo que ya tiene que alarmar por lo menos a las matronas, ¿ya? Entonces, que aquí haya pasado inadvertido está pésimo. Cuando se consumen drogas u otras sustancias que pueden ser nocivas para el bebé, sabiendo que le hace daño, eso es considerado maltrato prenatal en algunas clasificaciones. Y otro tipo de maltrato que en algunas clasificaciones está aparte, pero yo la voy a considerar dentro del maltrato físico, es el maltrato consecuencia del síndrome de Munchausen by proxy, que es cuando las mamás inducen enfermedades o incluso lesiones o muerte en sus hijos. Digo mamás porque en la literatura todos los casos son las mamás las que hacen esto, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Factores de riesgo para maltrato. El maltrato es un problema de salud pública, esto quiero como que lo tengan súper claro, afecta a un gran porcentaje de los niños, niñas y adolescentes y es potencialmente causa de muerte infantil. Entonces hay muchos factores que son más allá de la individualidad, ¿cierto? Y tienen que ver con factores socioculturales, como los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Por ejemplo, el no tener acceso a sistemas educacionales, de salud, que te puedan asistir, a redes que te apoyen cuando estás en esta situación de maltrato, factores familiares como vivir violencia de género, violencia de pareja, el desempleo, que hayan personas de la familia que estén consumiendo algún tipo de droga, de alcoholismo, que hayan vivido
también maltrato durante su infancia, esos son factores de riesgo para que se desarrolle el maltrato hacia los más pequeños de la casa, ¿cierto? Dentro de los factores individuales, están los factores individuales del agresor, que generalmente es alguien que ya sufrió violencia física o violencia, maltrato infantil de otro tipo durante su propia infancia. Son muy poco tolerantes a la frustración, algunos pueden tener rasgos psicopáticos, como el caso del papá de la Sophie, después pueden leer las noticias. Consumo de drogas, consumo de alcohol, muchas expectativas falsas sobre lo que es la crianza y sobre lo que es el comportamiento de los niños. Y hay factores que están descritos en la literatura, que son factores propios de las víctimas, de los niños, y con esto quiero hacer como la salvedad, que no es que estemos culpando a las víctimas, ya como que se entienda bien eso. Los factores son cosas características que se han visto comunes en estos niños. Generalmente son niños que son no deseados, ¿cierto? Embarazo adolescente, o niños que están en alguna situación de discapacidad, tanto de origen físico como de origen mental. Entonces no cumplen las expectativas fantasiosas que tienen estos papás, y como son papás que tienen poca tolerancia a la frustración, generalmente terminan maltratándolos, ¿ya? Entonces, si se fijan, son un montón de factores que si uno ve que tiene un pacientito así, tiene que parar más la antena para que no llegue a pasar lo que les mostré en ese caso y que es lo que pasa en muchos de los casos también. La bibliografía de toda la presentación yo en general la puse al pie de las diapos. ¿Por qué se lo menciono? Porque acá abajo sale la guía clínica de detección y primera respuesta al maltrato de niños, niñas y adolescentes, que es del MinSal, que es del 2013, que es un súper buen documento. Les recomiendo que se lo bajen y se lo lean, porque es el protocolo de acción que hay a nivel sanitario para estos casos. No ha sido actualizada desde el 2013, lo que en algunos puntos, que yo se los voy a mencionar más adelante, nos tiene que hacer detenernos y tener en consideración las leyes nuevas, ¿ya? Pero en general es un súper buen documento y muchas de las cosas que salen acá las saqué de ahí. Algunas cifras, les pongo estas cifras que son de la UNICEF de enero del 2020, que saca estas cifras como sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en el mundo, y estas son en particular de las del país. Ya tenemos entonces, por ejemplo, esta cifra del 62,5% de los cuidadores que reconocen el uso de métodos de disciplina violenta en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Esta cifra debería alarmarnos, ¿cierto? Espantarnos, y más aún considerando que esto es como un iceberg, ¿cierto? Esto es lo que uno ve, la gente que reconoce como, sí, yo tengo un actuar violento, ¿cierto? Ejerzo violencia sobre mis hijos, sobre los niños que están a mi cuidado. ¿Por qué les digo esto? Porque culturalmente, en algunas sociedades, y Chile no es la excepción, la violencia está validada, ¿cierto? O sea, uno escucha a los papás de repente, a la gente adulta, como, oye, cuando yo era chica me sacaban la miércoles y estoy súper bien. Ya, o sea, decir eso ya no es estar súper bien, ¿cierto? Es validar la violencia como una forma de relación, y como les digo, hay gente que la tiene tan naturalizada que no la reconoce como tal. Por lo tanto, este 62,5% es una cifra mucho mayor en la realidad. Ya, abajo, el 32,5% hablan de agresión física contra los niños, y sube alarmantemente a un 57% casi de violencia psicológica. ¿Ya? Otras cifras también, casi la mitad de los niños prácticamente reconocen haber vivido situaciones de violencia de distinta índole en sus hogares. ¿Ya? Y esta cifra también es alarmante porque del porcentaje de niños que trabajan en Chile, recuerden que la explotación comercial, o sea, el trabajo infantil, es también una forma de maltrato. Fíjense que cerca del 90% trabaja en trabajos que son peligrosos, que pueden causar potencialmente algún daño a su salud o a la integridad física, ¿ya? Y el 32% tiene hasta 14 años y el 57,2% entre 15 y 17. Entonces son cifras que son alarmantes, para que vean como la dimensión del problema, ¿ya? Y recordar siempre, como les dije, que esto es como la punta del iceberg. La guía MinSal que yo les recomendaba tiene estos hitos en el sistema de salud sanitario donde podemos detectar el maltrato infantil. En el control de la gestación, como yo les dije, porque hay un maltrato que es prenatal,
O sea, la mamá que es despreocupada, ¿cierto? Que no desea al niño, que no tiene una buena alimentación, que consume drogas, alcohol, que hace su ingreso al embarazo casi al parir, ¿cierto? Es un signo que nos tiene que llamar la atención y donde ya podemos hacer como ciertas gestiones. Ya, en general, yo trabajo en APS y se hace. O sea, cuando llega una embarazada, con un embarazo muy avanzado, se prenden todas las alarmas. No, no crean que es como algo, lo habitual es que eso suceda, ¿ya? En los controles del niño sano, o en los controles del adolescente sano, o en la famosa ficha CLAP, como se llama hoy en día, también. Porque ahí vemos el estado nutricional del niño, cuánto pesa, cuánto mide, ¿cierto? Los hábitos, no solamente como en cuanto a la salud propiamente tal, sino que también tenemos oportunidad de ver cómo viene vestido, ¿cierto? Nos tiene que llamar la atención un niño que en invierno venga con muy poca ropa, ¿cierto? Que no sea acorde, que a la mamá no le importe si pasa frío, si pasa calor, si está yendo al colegio, si no. Entonces, todo esto son controles que son obligatorios por el Estado para proteger a la infancia y que nos sirven para detectar estas situaciones de maltrato. Todas las consultas de morbilidad por cualquier enfermedad también son una instancia, obviamente, las consultas con nutricionista, las consultas de servicio de urgencia, porque fíjense que es muy común cuando hay situaciones de maltrato que los papás sean policonsultantes, o sea, estas múltiples consultas que hacen, lo que veíamos en el caso de la Sofi, que en sus casi 2 añitos de vida fue más de 30 veces al CEFAM, pero también pasa que hay otros papás que como saben que los pueden pillar en estas atenciones, van de un servicio de urgencia a otro, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente, el equipo de salud no tiene el historial porque estos papás van como un día a la posta, al otro día al CESFAM, al otro día a este hospital, al otro, entonces como que se pierde un poco la historia, y eso también tiene que llamarnos la atención. Y la consulta odontológica. No sé si saben, pero desde hace un par de años existe el programa Cero, que es el control con enfoque de riesgo odontológico, donde los niños entran a los 6 meses a atenderse con dentista. O sea, antes de tener dientes, nosotros ya tenemos que inculcar los hábitos de higiene del cuidador, de la mamá, ¿cierto?, hacia el hijo, explicarle un poco la importancia de esto, y bueno, después vienen los controles sanos, y generalmente se mantienen en control hasta los 20 años. Entonces, nosotros tenemos a los niños desde muy chiquitito y podemos detectar también todas estas cosas, el estado nutricional, cómo vienen vestidos, cómo es la relación del niño con el cuidador. Entonces, tenemos un montón de instancias para detectar esto, para que no pase lo que pasó con la otra chiquilla. En odontología, tenemos, según la literatura, que entre un 50 y 75% de los casos presentan lesiones detectables en cabeza y cuello. Esto es distinto al resto de las formas de maltrato que existen entre adultos, por ejemplo, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, donde la mayor parte de las lesiones están en zonas ocultas y ya cuando hay una escalada de violencia uno ve lesiones en cabeza y cuello. En este caso, como los niños, gran parte de su porcentaje de superficie corporal es la cabeza, y aparte que es lo que uno tiene más a mano como adulto, las lesiones son bien abundantes en nuestra área. Entonces no podemos tampoco decir no las vi, ¿cierto? Y también en odontología, y seguramente ustedes, lo sé, los que hayan tenido, la mayoría son estudiantes, según lo que yo vi del público, los que han tenido odontopediatría, ven la negligencia, ¿cierto? O sea, hay gente que tiene acceso, tiene educación, entiende que la odontología es importante, y aún así les llegan los niñitos para la embarrar, los que trabajen en APS o en sus consultas privadas también ven lo mismo, es una cosa recurrente. Bien. Voy a hacer un paréntesis en la charla para hablarles de lesionología general, porque es la única manera que me entiendan un poco de la lesionología en maltrato, que es la misma. Lo que pasa es que tenemos que obedecer un poco más al contexto cuando detectamos maltrato infantil, pero las lesiones propiamente tal son las mismas entidades. ¿Ya? Aquí yo tengo una clasificación de lesiones según el agente que las cause. Ya, les voy a pasar muy brevemente las lesiones que son hechas por objetos contusos u objetos romos, sin punta, sin filo, que producen las lesiones más habituales que nosotros vamos a ver en la consulta odontológica: equimos, hematoma, erosiones, coriaciones y heridas contusas. Tenemos después las lesiones por arma blanca, que son objetos con filo, ¿cierto?, con capacidad de corte, que producen heridas cortantes, punzantes, cortopunzantes, contuso cortante. Y un montón de lesionología que es particular, menos habitual, pero que tienen que conocer sin duda. Y yo les voy a mostrar unas imágenes de algunas que me importa que si al final de la presentación sientan que tienen que saberlas muy bien. ¿Ya?
Bueno, las lesiones son definidas como cualquier alteración de la integridad física producida por un objeto de distinta índole con una intención traumática, ¿ya? Y está acompañado de una reacción del cuerpo. Entonces, los objetos contusos aplicados por presión contra el cuerpo, objetos que no tienen filo, no tienen bordes cortantes, digamos, producen este tipo de lesiones. Por ejemplo, las equimosis o el moretón, que es un sangrado, uno se golpea con algo, ¿cierto? O golpea el cuerpo contra el piso, que también es un objeto contuso, se rompen los capilares más superficiales de la piel y hay un sangrado laminar. ¿Ya? Las equimosis clínicamente no nos dan mucha información, pasan rápido, pero a veces podemos encontrar, como en el caso de la foto que les muestro, que reproducen la forma del objeto causante. O sea, ahí no me pueden decir como los papás, no, que la niña se cayó, ¿cierto? O sea, la mano está marcada ahí, es una cachetada. Después de la equimosis, si ese mismo objeto yo lo golpeo con más fuerza, va a romper vasos de mayor calibre, por lo tanto, tenemos los hematomas o el chichón, ¿cierto? Cuando ya hay una colección mayor de sangre en el tejido subcutáneo. Ahora, si estos objetos actúan no por presión, sino que por arrastre, producen estas erosiones o excoriaciones, que es la típica lesión cuando uno era más chico y se cae y pone las manos y se hacen como unos cueritos, ¿cierto? Esas son las erosiones cuando hay como esta costrita amarillenta, y si hay sangre se llaman excoriaciones. Eso es según involucra la epidermis y la dermis, ¿ya? Tiene que ver con la profundidad. También no tienen mayor significancia clínica, reparan rápido en 1 o 2 semanas, generalmente no dejan cicatriz, pero nos dan una información a nivel médico-legal muy importante, que es la dirección de movimiento, ¿ya? Entonces podemos ver si el relato que nos dice la persona coincide con la dirección que me está dando la lesión. Vamos a pasar a la siguiente. Las heridas, ¿ya? Cuando estos objetos producen solución de continuidad en la piel, ya hablamos de heridas. Las heridas contusas, producidas por objetos contusos. A mí me encanta esta imagen porque es de libro y súper clarificadora. ¿Ya? Las heridas contusas tienen bordes irregulares, generalmente sucios, dependiendo del objeto que las causó, y tienen esto que, no sé si se ve la flechita, pero tienen esto que se llaman puentes dérmicos o puentes tisulares, que unen colgajos de un extremo de la lesión con el otro. ¿Ya? Entonces son lesiones tremendamente irregulares, provocadas por objetos contusos, botellas, palos, piedras, puño, etc. Diferente de las heridas cortantes, que tienen bordes nítidos, ¿cierto? Que no son muy profundas generalmente, son más extensas en superficie, y dan una información muy importante que es la direccionalidad, ya dada por las colas, estas como ángulos que tienen las heridas cortantes. Una es como más abierta, más obtusa, que es la cola de entrada, o sea, aquí empezó el movimiento, el objeto se deslizó a lo largo de la lesión, ¿cierto? Y me deja esta cola de salida que es aguda y cada vez más superficial hasta desaparecer. Entonces yo puedo saber en qué dirección se hizo esta lesión. Lesiones punzantes, la de la izquierda, la del destornillador, un objeto con capacidad de punzar, idealmente con punta, palillos, clavos, espinas, estos punzones, ¿cierto? Y que tienen forma cilíndrica generalmente, más o menos regular. Podría ser, por ejemplo, una espina de cactus, que también tienen como mini espinitas. Entonces, aparte de ir perforando, van desgarrando tejido. Y la del lado derecho, corto punzante, que es un objeto con punta y filo. Entonces, aparte de ir perforando, va cortando. Y todas las mezclas de lesiones que se imaginen, ¿ya? Pero esas son las más habituales. Lesiones especiales, las producidas por proyectil de arma de fuego, orificios de entrada, orificios de salida. Se los irán a pasar en sus clases de cirugía o de odontología legal cuando las tengan, pero también tienen que conocerlas, porque en ciertos contextos, sobre todo los que vayan a trabajar en servicios de urgencia, los van a ver. Huellas de mordida, las que les puse ahí son de libro, o sea, ahí no hay duda que son mordidas humanas, pero generalmente no son así, ¿ya? Que es la impronta de los dientes. Los niños generalmente tienen mordidas, se los voy a mostrar más adelante, que también hay que discriminar si es hecha por otro niño, que es habitual en los jardines, por ejemplo, que se muerden entre sí los niños, o por un adulto, que ya nos podría dar una connotación judicial a la lesión. Las lesiones odontológicas, que tienen que manejarlas pero como rezo, porque esto es nuestro territorio, ¿ya? Y muchas de las lesiones que uno ve en general traumáticas y asociadas al maltrato infantil, tienen lesiones odontológicas también asociadas. Les puse aquí la foto de la clasificación de Andreasen, que es la misma que sale en la página de la IADT, y que es la que nuestro ministerio ocupa para la guía de urgencia odontológica ambulatoria, que también se la tienen que saber como rezo.
¿cierto? Lesiones solo dentales y dentoalveolares. Quemaduras, las quemaduras no son tan habituales, pero las quemaduras de la mucosa oral son una entidad propia de los odontólogos. O sea, por ejemplo, la quemadura por calor es una cosa que a mí me ha pasado, que los papás a veces llevan a los niños o el mismo adulto va al médico a consultar y el médico te lo deriva así alarmado, pero en verdad son entidades que nosotros podemos diagnosticar súper fácil, que generalmente está asociada a una tensión reciente, que el paciente estaba anestesiado y tomó algo caliente, ¿ya? Entonces las quemaduras en boca son entidades que tienen que manejar bien ustedes los signos clínicos que tienen. La quemadura por aspirina no se produce tan frecuentemente hasta el día de hoy, pero sí hay mucha gente más adulta que tiene esta como sabiduría popular que si me coloco una aspirina al lado de la muela se me quita el dolor y terminan con la quemadura hacia atroz. La quemadura por blanqueamiento, por el peróxido de hidrógeno, y las quemaduras, que ya una necrosis total, ¿cierto? Por hipoclorito de sodio cuando hacen alguna trepanación, etc. ¿Ya? Pero las quemaduras, vamos a ver que en un tipo de maltrato son súper frecuentes, ¿ya? Así que esa entidad la tienen que manejar súper bien. Como les dije, las lesiones que yo les mostré y otras, que por razón de tiempo y de objetivos de la presentación no se las mostré, pero las lesiones que van a ver en maltrato infantil no son distintas a las lesiones que van a ver en adultos o en los mismos niños producto de trauma. ¿Qué es lo que hace el diagnóstico diferencial de maltrato infantil versus una lesión accidental? Y en esto ustedes tienen que parar en la antena y saber preguntar bien a los acompañantes, sobre todo. Tienen que preguntarse si el mecanismo indicado por el cuidador del niño es consistente con las características de la lesión. ¿Ya? En el caso que yo les puse al principio de la Sofi, la última consulta que tuvo ella, o sea, el día que llega muerta al CESFAM, el papá comenta que la niña se había caído de la cuna al piso. Entonces, ¿es consistente una caída de la cuna al piso con quemaduras en los brazos, ¿cierto? Hematoma subdural y estallido de vísceras macizas? No, ¿ya? Ahí partimos mal. Entonces, cuando llegan estos pacientitos que continuamente se están cayendo, yo paro las antenas, ya hay que revisar siempre la ficha. ¿Es consistente la lesión que tiene el niño con su estado de desarrollo? O sea, un lactante, un niño que no se mueve, ¿cierto? Que no camina todavía, que no gatea, ¿puede llegar con fractura craneal? O sea, una caída de la cuna, con suerte le va a dejar una equimosis, ¿cierto? Entonces, esas cosas tienen que llamarnos la atención también. Si hay lesiones múltiples, ¿ya? Ojo con eso, porque lesiones múltiples y en distintas etapas de reparación. O sea, tengo una quemadura de cigarro y vía en el cuello del niño y le miro los brazos y tiene quemaduras antiguas, ¿cierto? Y le veo cortes en las piernas y veo que tiene quemaduras por agua en los brazos. Entonces tengo lesiones más recientes y más antiguas, ¿ya? Eso también es un llamado de alerta para maltrato infantil. Lo que les decía, las lesiones en distintas etapas de reparación. ¿Ya? Y ahí uno tiene que empezar a indagar un poco más. Yo en el verano vi un chiquitito que llegó por un trauma dentoalveolar y por suerte la ficha electrónica facilita mucho esto, pero recuerden que aunque tengan en papel tienen que mirarla igual. Entonces, no sé, yo ocupo sistema Rayen, que es como el que se ocupa en casi todo Chile, y uno puede filtrar incluso por diagnóstico y me di cuenta que tenía mucho diagnóstico asociado a trauma. Entonces, claro, un niñito que tenía una quemadura en la pierna, ¿cierto? Venía ahora con un diente quebrado, y tenía como una cicatriz en los brazos, y la mamá venía a pegar el celular, entonces yo le pregunto al niño qué le pasó, la mamá casi no pesca, después le pregunto a la mamá y las historias coincidían. Era un niñito que de verdad se caía mucho y era muy loco, ¿ya? Pero uno tiene que hacer como eso, tratar de sacar la información sin inculpar, porque eso también violenta y hace que no nos cuenten nada al final. ¿Existen discrepancias en la historia que cuenta el cuidador y el niño? Eso también es súper importante. El año pasado en la Chile hicimos una mesa de maltrato infantil en un congreso de patología y después se me acercó una odontopediatra de otra área, o sea, de otra universidad, y me comentaba que ellos también vieron un caso donde vieron lesiones que le hacían sospechar de abuso sexual, cometieron el error que cometemos en general el personal de salud, que es empezar a investigar antes de denunciar, ¿cierto? Que ahí vamos a ver que no se debería hacer eso. Entonces querían estar seguros que era abuso para denunciar. Y lo que más les llamaba la atención, aparte de las lesiones, que el niño contaba que vivían con la mamá y la pareja de la mamá, y la mamá siempre dijo que vivían los dos solitos. Entonces, ya esa historia nos tiene que llamar la atención, y en conjunto con las lesiones con diloma, no, denuncia, sí o sí, ¿ya? Después se desapareció la mamá cuando vio que le estaban preguntando muchas cosas, por eso yo les digo que
tengan ojo con eso. Bien, voy a mostrarles algunas lesiones que están asociadas a maltrato infantil, divididas por la clasificación que vimos al principio. Dentro del maltrato físico son comunes las equimosis y hematomas a nivel maxilofacial, el típico, el combo, ¿cierto? La cachetada, en los labios, vamos a ver equimosis periorbitaria, perilabial, ¿ya? Pero esta de la orejita también está súper a la mano de nosotros, o sea, no nos cuesta nada mirarle las orejas al niño, y es muy común en maltrato infantil, ¿ya? Como la oreja además es un centro cartilaginoso, tiene centros de crecimiento, los niños que sufren de maltrato infantil y que les tiran las orejas son generalmente más orejones, y de hecho eso se llama como oreja de coliflor en lesionología, ¿ya? Entonces van a tener esa equimosis en esa zona. ¿Ya? Lo mismo, acá esta es una zona no habitual de golpes. ¿Ya? También consideren, chicos, que los niños se caen, son locos, juegan y tienen lesiones habitualmente. Entonces, pero tenemos que saber qué características tienen esas lesiones que son accidentales. Un niño que se cae generalmente va a tener equimosis, hematoma, erosiones, ¿cierto? Escoriaciones, pero en las partes salientes del cuerpo, en la palma de las manos, en la rodilla, en los codos, ¿cierto? En la nariz, si se pegó con la cara. Pero en esta zona, en el pómulo, súper difícil que sea accidental. ¿Ya? Lo mismo aquí en la zona periorbitaria y bilateral más encima. ¿Ya? Aquí un chiquitito ya, una escalada de violencia, ¿cierto? Hospitalizado, fíjense en las orejitas, que es lo que les quería mostrar acá, en los brazos, que eso yo no me aventuraría, pero podríamos pensar que son como huellas de mordida, ¿cierto? Pero al menos son equimosis múltiples, bilaterales, y nos tiene que llamar mucho la atención eso. Laceraciones o heridas contusas, o sea, donde ya hay solución de continuidad de los tejidos. Habitual es maltrato infantil por sofocación, o sea, cuando les tapan la boca a los niños para que dejen de respirar, desinserción del frenillo labial medio superior. Ya, fíjense que eso va acompañado de la impronta de las piezas dentales en la cara interior del labio. También puede ir acompañada, como en esta otra imagen, de erosiones en la zona de la nariz y de las mejillas, que es por el roce de la piel del agresor con la piel de la víctima. ¿Ya? Lo mismo que se lo voy a recalcar un montón. Este tipo de lesiones son comunes también en trauma dentoalveolar. El niñito que va al colegio y se cae, se pega los dientes, también va a tener esto. Entonces lo que nos tiene que a nosotros llamar la atención es el relato, lo que cuenta la mamá, lo que cuenta la profesora, lo que cuenta el niño. ¿Ya? Para hacer un contexto. ¿Ya? Pero llegamos a esto. Lo que les decía de las orejitas de coliflor pueden terminar en esto, en desinserción del pabellón auricular. ¿Ya? De tanto tironeo de oreja. Pero para que se fijen, este chico de arriba ya es un niño fallecido. ¿Ya? Se fijan, aquí hay una desinserción mucho mayor, o sea, de toda la mucosa despegada del reborde alveolar. Lo mismo acá, estas equimosis corresponden a la presión del reborde alveolar contra el labio. Las erosiones y escoriaciones en la nariz también, se pueden ver lechos unguiales, o sea, las uñas del agresor marcadas también en la carita. Quemaduras. ¿Ya? Estas que están en la foto son quemaduras por cigarro. ¿Ya? También fijarse si son de distinta data, hacer diagnóstico diferencial con algunas alergias, por ejemplo, o enfermedades dermatológicas, eso es importante. ¿Ya? Y las quemaduras no solamente pueden ser por calor, aunque son las más habituales, ¿cierto? También hay quemaduras por sustancias cáusticas, como en una que vamos a ver en un par de diapos más. ¿Ya? Lesiones no solamente en la piel, dentro de la boca pueden verlas también cuando se les fuerza a consumir objetos, o sea, líquidos calientes, también puede haber quemaduras dentro de la boca. Esto no es tan habitual de ver, pero se los coloco porque está descrito en la literatura, que se llama la quemadura en calcetín o las quemaduras en guante, que es cuando sumergen a los niños en líquidos calientes, ¿ya? Entonces, en las manitos también se puede ver de repente en los dedos o en la mano completa, ¿ya? Y es un predictor de muerte súper alto. Entonces, también, ojo con eso. Cuando ustedes sospechen, mirar al niño completamente. Lesiones odontológicas propiamente tales, necrosis de diente, cambio de coloración. Les recuerdo nuevamente que esto también es común en trauma dentoalveolar accidental, por eso el contexto, pero ahí tenemos una lesión que nos puede llamar la atención, avulsión de los dientes, ¿cierto? Avulsión traumática de los dientes. Huellas de mordida, como les dije al principio, los niños se muerden,
Ya ahí es importante hacer como el diagnóstico diferencial, si esa huella de mordida es de un niño, es de un adulto, se puede medir la distancia intercanina, el tamaño, la forma del arco, ¿cierto? Si hay historia previa de agresión entre niños en el colegio. Lo más probable, por ejemplo, que el de la foto de la derecha sea de un niño y la de la izquierda de un adulto, porque la arcada es mucho más grande, ¿cierto? Está esta zona más amarillenta en el exterior, que puede ser por la presión del labio, pero esta de la zona central, que es como una equimosis, puede ser equimosis por el golpe de la lengua, o bien una sugilación, que es el nombre técnico de los chupones, ¿cierto? Por presión negativa, también de succión. Y esto es lo que yo les comentaba del síndrome de Munchausen by proxy. Munchausen by proxy es una entidad donde las madres, y no quiero ser discriminadora, pero en la literatura solo está descrito que las madres a los niños incluso les provocan enfermedades o la muerte. Y aquí, por ejemplo, hay uno donde la mamá le daba a ingerir sus elementos metálicos al niño. Entonces, ¿qué pasa? Hacen problemas gástricos continuos, llegan al hospital, en el hospital eso no responde a ninguna entidad clínica, entonces no se sabe, generalmente son mamás que son con niños antes, ¿cierto? Saben harto del sistema de salud, entonces generan compasión y desvían la atención del equipo de salud a ella en desmedro del hijo, ¿ya? Hasta que se descubre. Hace un par de años con una colega y 2 médicos legistas hicimos una investigación sobre lesiones orales y maxilofaciales del síndrome de Munchausen by proxy, y la mayor parte de los casos reportaban ingestión de sustancias cáusticas, o sea, a niños les daban a ingerir soda cáustica. Y por eso yo les digo que tienen ustedes que manejar muy bien las lesiones orales, ¿ya? Porque obviamente el niño no llega así un día para otro. Estos niños ya habían consultado muchas veces y primero le daba la soda cáustica más diluida hasta terminar en lo que están viendo ahora, ¿ya? Entonces, si vemos también quemaduras por agentes que son extraños, no tienen concordancia en la historia, lo mismo. O la mamá que se le murieron 5 hijos antes, sospechosamente, ¿ya? Entonces, uno se pone paranoica con este tema, pero nunca está de más. ¿Ya? Ahí está la referencia igual por si lo quieren ver. Lesiones osteoarticulares, que no es tanto de resorte del dentista verlas, pero se las muestro para que también conozcan cuáles son como patognomónicas de violencia infantil, maltrato infantil. Por ejemplo, las lesiones por fracturas costales antiguas, típicas de maltrato infantil, o sea, no sé, cerca del 90% de los niños maltratados, tú le tomas una radiografía de la parrilla costal y tienen lesiones antiguas cicatrizadas. ¿Ya? Estas fracturas por torsión, que finalmente es como el maltratador pesca el huesito, la pierna del niño y la tuerce, ¿cierto? Como por un mecanismo rotacional, también son muy patognomónicas de maltrato infantil porque los huesos de los niños están en crecimiento. Entonces son muy elásticos, muy cartilaginosos, difícilmente hacen una fractura y si las hacen generalmente son en tallo verde, estas que no llegan a separarse los segmentos. Entonces cuando vemos fracturas así como por torsión, generalmente están asociadas a maltrato. Estas lesiones también pueden provocar por estiramiento, cuando estiran a los niños, la desinserción de los cartílagos de crecimiento, de las epífisis distales de los huesos largos, y eso con las secuelas que tiene después para el desarrollo físico del niño. Y acá fracturas craneales, no sé si se ven bien, que también son raras en los niños por la misma razón que les decía hace un rato. Los niños están en crecimiento, los huesos son cartilaginosos, membranosos, entonces para que un niño de esta edad tenga fracturas craneales, deben haberlo tomado y azotado contra el piso o contra la pared, porque tiene que ser una fuerza muy grande para provocar rasgos de fractura, ¿ya? Un golpe, una caída de una cuna, una caída en bicicleta no provoca fracturas craneales ni óseas en los niños. Lesiones neurológicas hay varias, les voy a poner también aquí en la diapo la más patognomónica de maltrato infantil, que es el síndrome del niño sacudido, o el shaking baby, también lo pueden encontrar en la literatura en inglés, ¿cierto? Que es cuando los papás, el maltratador, toma al niño por el torso, por los hombros y lo sacude fuertemente. Ya, eso provoca un mecanismo de aceleración y desaceleración, entonces dentro de la cabeza del niño, el cerebro se golpea tanto con el hueso frontal como contra el occipital, se produce un hematoma subdural. Si esta fuerza de tracción es mucho mayor, puede haber cizallamiento, corte de algunos vasos sanguíneos,
de la base del cráneo, ¿cierto? O hemorragia subaracnoidea. Ruptura del nervio óptico, esto produce desprendimiento de retina y puede producir ceguera y la muerte en los niños. El caso que les mostraba al principio, la Sophie, una de las últimas lesiones que tuvo fue esto, el papá la sacudió, ¿cierto? Se le desinsertó el nervio óptico, tuvo compromiso de conciencia y por eso él después finalmente la termina matando. ¿Ya? Ahí las imágenes. Entonces, sacudir a los niños es pésimo. Las lesiones por abuso sexual, ¿ya? Aquí hay que tener N ojo, porque dentro del maltrato, que ya es una cosa terrible, el abuso sexual tiene una connotación mucho peor, más dramática, ¿cierto? Entonces tenemos que estar muy seguros y no es tan fácil estar seguros cuando un niño está sufriendo violencia sexual. ¿Ya? Entonces tenemos que conocer las infecciones de transmisión sexual y sus manifestaciones en boca. Hay un paper súper bueno que es de un equipo de la UFRO, donde nos habla un poco del umbral de suficiencia. ¿Cuándo es suficiente para yo denunciar por abuso sexual? Que es algo grave, ¿cierto? Y cómo documento las lesiones. Lesiones patognomónicas de abuso sexual, o sea que si ustedes las ven, las diagnostican, son sí o sí abuso sexual y no hay otra explicación. La gonorrea oral o perioral, ¿ya? El gonococo en boca, o sea, si tuvieran que tomar muestra y hay gonococo positivo, eso es abuso sexual, sí o sí. Eso está en las normas de agresión sexual. Y el diagnóstico de sífilis, siempre que no sea una sífilis congénita. ¿Ya? Esas son las únicas lesiones, enfermedades que son patognomónicas de abuso sexual. Y tenemos otras que son fuertemente inductoras de delitos sexuales, o sea que si yo las veo puedo sospechar, pero de nuevo me tengo que ir al contexto. ¿Ya? Y dentro de estas tenemos los condilomas acuminados, las verrugas, condilomas, papilomas en boca, ¿ya? Porque no solamente puede haber un abuso sexual, sino que una transmisión horizontal con otro compañerito que tenga o con otro integrante de la familia. Y no lo quise poner porque ya no se usa tanto, pero todavía escucho colegas, sobre todo más antiguos, y de hecho yo también cuando me formé me dijeron que podía ser inductor de delito sexual la presencia de herpes en los niños. ¿Ya? Pero también, lo mismo que los condilomas, puede haber una transmisión horizontal. Condiloma en boca, ahí tienen un chiquillo que tiene lesiones en el paladar, ¿cierto? Dorso de la lengua, el de acá de la derecha tiene en la encía, ahí papilar, en el límite de la mucosa intraoral con el bermellón del labio. Entonces ahí no es, veamos cómo es el relato, ¿cierto? Si fue un hallazgo o me consultaron por eso, si tiene historia de maltrato u otros signos de maltrato, de otro tipo de maltrato, maltrato físico, ¿cierto? Maltrato psicológico, y ahí hacer la denuncia. Pero también recurrir a gente que sepa más del tema, ¿ya? La gonorrea oral o perioral, yo la encuentro una entidad súper difícil de diagnosticar, no está en nuestro territorio, está detrás de los pilares, así que ya es de otorrino, ¿cierto?, de médico. A ustedes les puede llamar la atención si ven que la mamá le relata una amigdalitis del niño que está en tratamiento y no cede, ¿cierto?, al tratamiento farmacológico, o que así de la araca no les duele, ¿ya?, porque es menos dolorosa obviamente que una amigdalitis o faringitis estreptocócica, ¿ya? Pero tienen características clínicas muy similares, ¿ya? Así que ahí para que siempre miren allá de lo que es nuestro terreno propiamente tal. Las petequias o enrojecimiento en el paladar también es bastante desconocido por los dentistas, pero siempre fijarse en el paladar de los niños porque esto se produce cuando hay introducción forzada de objetos o sexo oral forzado. ¿Ya? Podemos tener, al igual que lo que yo les comentaba de las huellas de mordida, por introducción forzada del pene para sexo oral, puede ser como una equimosis, ¿cierto? Por el golpe contra el paladar, o por presión negativa, al succionar también deja marcado como petequias en el paladar, puntitos rojos o ya un área quimótica más extensa. Entonces también tiene que llamarnos la atención eso. La negligencia parental, ya saliéndonos un poco del maltrato físico, como yo les decía, es un fallo intencional. O sea, el adulto está consciente de que lo que está haciendo es privar al niño tanto de cuidados básicos, físicos, emocionales, educacionales o de protegerlo de un daño potencial. ¿Ya? Lo que yo les decía al principio, tiene que haber un análisis del contexto sociocultural de la familia, porque no es lo mismo, ¿cierto?, alguien que teniendo las opciones de llevar al niño al sistema de salud no lo hace,
que alguien que no lo tiene. No hay que confundir negligencia con pobreza, jamás. ¿Ya? O sea, no castigamos la pobreza. Esto es habitual en la clínica odontológica en general. Como yo les decía al principio, los niños en Chile tienen, el sistema de salud está orientado a la protección materno-infantil y después infantil propiamente tal, ya tanto en el programa de alimentación, en el acceso a controles médicos, los controles del niño sano, la vacunación, y la atención odontológica también está garantizada hasta los 20 años, con ciertos hitos, ¿cierto? El programa cero, el control de los 2 años, de los 4, el GES de 6 años, los 12 años, porque son etapas críticas para nosotros por el desarrollo de las estructuras odontológicas. Entonces, tenemos posibilidad de ver niños así. Nosotros tenemos que educar a los papás y hacerle entender que esto no es porque sí, ¿cierto? Que esos dientes no da lo mismo que estén así, porque muchos papás dicen eso, pero da lo mismo, le va a salir permanente. Entonces ahí tú te das cuenta que alguien que no entiende, a pesar de tener el acceso, no entiende. Entonces tú lo educas en eso, y si aún así persiste en esta negligencia, ahora sí podemos hablar de negligencia, ¿ya? Pero tienen que conjugarse un montón de factores. ¿Ya? Como yo le decía, el niño es víctima de un daño o de un potencial daño. Existe un tratamiento dental disponible, que significa un beneficio para el niño. El niño tiene acceso al tratamiento, pero no es aprovechado por el cuidador. ¿Ya? Ojo con eso. Recuerdo un caso que también vimos en una mesa de maltrato el año pasado, que lo comentaba una psicóloga de la Fundación Integra, que es esta red de jardines infantiles, ¿cierto? Que a ella, las tías de un jardín del sur denunciaron a una mamá por negligente, porque llevaba a los niños, en vez de con pañales de tela o desechables, con bolsas de supermercado. Entonces, claro, todas se espantaron, ¿cierto? Hicieron la denuncia, ella fue a averiguar el caso, y en verdad la mamá era muy, muy pobre, no tenía plata para comprar, y ni siquiera para tener pañales de tela, y lo que hacía ella era levantarse a primera hora, ir al supermercado y pedir las bolsas que recién venían llegando para que estuvieran lo más limpias posible para su hijo. Entonces, ¿es negligencia? No, porque ella no tenía plata para comprar pañales, y dentro de sus posibilidades hizo como lo mejor que pudo. Entonces, siempre considerar esos factores socioculturales al momento de evaluar la negligencia en cuidados. El maltrato emocional, aquí no voy a ahondar mucho porque no es tema de los dentistas, ¿cierto? Como el diagnóstico, pero sí hay ciertas cosas en la actitud del niño, en la actitud del cuidador, que nos pueden llamar la atención de que el niño está siendo maltratado. ¿Ya? Por ejemplo, el niño viene con un acompañante y le tiene miedo a ese acompañante, ¿cierto? Nos relata que alguno de los papás le pega normalmente, rehúye el contacto físico, o al revés, es súper pegado a adultos que no conoce. Eso también nos tiene que llamar la atención. A los niños que les encanta ir a los centros de salud porque se sienten protegidos. Niños que son tristes, ¿cierto? Que esquivan la mirada, que presentan abuso de sustancias desde muy pequeños, ¿ya? O se inquietan mucho con el dolor de otros niños. Esas cosas tienen que llamarnos nosotros la atención, y de nuevo, mirar el contexto. Ver eso, ver los relatos que nos hace el niño, la mamá, si tiene signo de violencia física, etc. Ya, aquí voy a hacer una pausa porque ya vimos la parte lesionológica propiamente tal, y ahora vamos a hablar como del protocolo de respuesta y denuncia. Así que voy a abrir el chat para ver las preguntas. Los que tengan preguntas las van poniendo en el chat ahora, por favor. Están comentando sobre una serie. Está deshabilitado el chat. O ¿lo pueden habilitar los anfitriones para que peguen las preguntas? ¿Lo habilitaron? Ya, sí, está habilitado. Si no hay preguntas, voy a continuar y las hacen al final.
Si uno denuncia maltrato, pero resulta que no hubo maltrato, ¿qué sucede? Esa pregunta es maravillosa y tiene mucho que ver con el miedo que tenemos en general el personal de salud y que son miedos súper fundados, ¿cierto? O sea, la cantidad de agresiones que hay al personal de salud es increíble, ¿ya? Ojo, uno denuncia cuando tiene sospecha de maltrato o certeza de maltrato, pero uno no es el encargado de investigar, ¿ya? Y si uno denuncia y no era maltrato, qué bueno que no era maltrato, ¿cierto? Porque si uno no denuncia y si era maltrato, ese niño puede terminar muerto. Lo vamos a ver más adelante. Pero una de las barreras para denunciar es justamente esa, que el personal de salud empieza a hacer la investigación antes de cualquier cosa. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que les di antes, de esta colega odontopediatra me decía que su alumno de especialidad detectó estos condilomas en boca. Le quería hacer exámenes para ver efectivamente que fueran condilomas, ¿cierto? Al niño. Entonces tenía que convencer a la mamá. La mamá le dijo que no. Entonces los quería hacer por debajo, ¿cierto? Que eso no se debe hacer. Y cuando tuviera el resultado del examen iba a hacer la denuncia. Ya, ojo, que eso no se hace, porque eso es parte de la investigación que no es la pega de ustedes. Uno tiene suficientes antecedentes para denunciar. Cuando veo lesiones fuertemente inductoras de abuso sexual, por ejemplo, tengo una discrepancia entre el relato del niño y el relato de la mamá, entonces yo llamo, puedo llamar a Carabineros, al Ministerio Público, a la Fiscalía. De hecho, las fiscalías son muy amables, entonces tú puedes llamarle y le dices, tengo este caso, ¿es para denuncia o no? Generalmente te van a decir que sí, porque uno denuncia ante sospecha. Y el que va a indicar que se hagan las pruebas biológicas necesarias va a ser el fiscal. ¿Ya? Y esa prueba biológica va a ser parte de la probatoria del caso. ¿Ya? Así que no se pongan a investigar. El deber de ustedes llega a la denuncia, no hacer la investigación. Cuando fui alumno tuve un paciente, ¿cierto?, con sospecha de maltrato. Mi pregunta es que si uno como alumno puede realizar la denuncia. Sí, la puede realizar. Lo que corresponde de todas maneras, tú como alumno estás bajo la responsabilidad legal. Todo lo que tú haces es de tu tutor. O sea, lo que correspondería efectivamente es que tu tutor hiciera la denuncia, porque él es el profesional médico en ese momento y él es el que tiene la obligación legal. ¿Ya? Aparte de eso, toda la sociedad está llamada a denunciar las situaciones de violencia, pero si lo vieron en el contexto de la clínica odontológica de tu universidad, correspondía al profesional hacer la denuncia. ¿Cómo puedo preguntar para evitar sospechas, tanto al niño como al adulto? Ya que puede ser que pregunte al niño, pero después él le puede contar al adulto. Ya, ojo con eso. Hay una nueva ley que la vamos a ver en unas diapos más, que me indica que yo cuando el niño tiene una develación de abuso, que me cuenta algo, yo no le puedo seguir preguntando más allá de lo que él me está contando, porque eso es revictimizarlo, ¿ya? Es súper complejo el tema. Aquí yo pretendo que les queden abiertas más dudas que tener certezas, ¿ya? Pero, claro, por ejemplo, la guía del MinSal da como tips, por ejemplo, si veo a un niño con múltiples lesiones, preguntarle a él, preguntarle a la mamá, ¿cómo se hizo las lesiones? En vez de preguntarle, oiga, ¿usted le pegó al niño? ¿Cierto? O no me mienta señora, dígame la verdad. No, ese tipo de encerronas a los adultos como no son recomendadas. Es súper delicado el tema, ¿ya? Pero a los niños no se les pregunta más de lo que ellos cuentan, ¿ya? Porque eso es revictimizar. Lo vamos a ver después. ¿Qué más? ¿Qué más? Y si tengo algún curso en criminalística, ¿puedo seguir investigando? Si trabaja para alguna entidad que investigue, sí. Recuerden que en Chile nuestro sistema penal, cuando uno hace una denuncia, es un fiscal el que está a cargo y él ordena las diligencias. O sea, si usted tiene un curso en criminalística y trabaja en la PDI y le mandaron a usted a investigar, sí. Pero de por sí, de mutuo propio, no. ¿Ya? Siempre es el fiscal en el sistema penal nacional el que ordena las diligencias. ¿Ya? ¿Qué pasa si denuncio y los cuidadores no se presentan a fiscalía? Eso ya es resorte de las autoridades judiciales. Eso ya nuestro deber llega hasta la denuncia. En cuarto tuve un paciente de años que me relató una situación de abuso. Realicé la denuncia, pero no sabía qué protocolo existe. ¿Cuál es el paso idóneo a seguir? Ya, eso es importante. Conocer los protocolos de la institución donde uno trabaja. Yo, por ejemplo, trabajo en APS y si detectamos una situación de abuso, tenemos que informarlo, por ejemplo, a asistente social, porque ellas tienen una clave que se comunican como directo en la página de la fiscalía con el fiscal. Y es mucho más rápido.
También en abuso sexual se recomienda, generalmente las mamás llevan a los niños, no sé, pues hace poco hubo un caso que llevó a la niña porque relató que el papá en la visita el fin de semana la abusó. Entonces ahí se incentiva a que vayan a hacer la denuncia y después siguen como las ayudas sociales en el consultorio. Pero uno tiene que conocer sus protocolos en la institución donde trabaja. En las universidades muy pocas tienen protocolos y es como un tirón de orejas porque pasa mucho y sobre todo en las universidades que uno pasa tanto tiempo con el paciente tienen más confianza con uno y le cuentan más cosas o uno tiene más tiempo para ver situaciones, interacciones, ¿cierto? Cuando uno llama, habla más rato con los papás. Entonces, cada universidad también debería tener un protocolo y eso es como una tarea pendiente todavía. Ya, y a ver, ¿en qué caso de caries temprana en la infancia severa se denuncia? Ya, en caso de caries temprana en la infancia, generalmente cuando uno ve esto, yo les decía al principio que teníamos que ver el contexto general. Los papás tienen que estar educados, que es importante la salud oral, porque el papá que cree que los dientes de leche dan lo mismo, al final está como en la ignorancia, ¿ya? Quizás no lo hace de negligente. Entonces, por eso es un contexto, y en general los casos de negligencia se ven como a nivel más sanitario, porque habitualmente va a ser un niño que está en desnutrición o con el peso aumentado, entonces uno lo ve con el asistente social, con el nutricionista, pero los casos de negligencia están como más en el borderline, porque de hecho también se incluyó hace muy poco en la definición, y muy probablemente no vayan a ir a una institución de protección los niños por negligencia. Entonces siempre tratar esos casos que son potencialmente salvables en el corto plazo, es mejor verlos como en tu realidad local con los protocolos que deberían existir. ¿Ya? ¿Qué pasa si denuncio resulta que no era abuso? Me expongo a problemas legales por falsa denuncia. Es que no es falsa denuncia, porque cuando uno denuncia no es porque me cae mal el papá y lo voy a denunciar por abusador, ¿cierto? Yo denuncio porque tengo con mi formación profesional, yo sé, me pasaron en tal ramo, ¿cierto? Y existe la evidencia científica que el gonococo en boca es abuso sexual, ¿ya? Y bueno, el gonococo en boca es abuso sexual. Entonces, si después se descubre, bueno, quizá el gonococo en boca es una muy mal ejemplo porque siempre es abuso sexual, pero ya, lesiones múltiples en el cuerpo, y se descubre que no era abuso, sino que este niñito en verdad se caía porque era corto de vista, ¿cierto? Se caía todo el día. Tú denunciaste fundado en tus conocimientos profesionales, ¿ya? ¿Se pueden querellar contra ti? Sí, no les voy a mentir, ¿ya? Pero lo pueden hacer, pero no va a llegar a nada. Usted siempre que denuncian va a ser fundado en su formación y en los conocimientos científicos que existen. ¿Ya? En la universidad no existe protocolo, muy habitual en todas las universidades. Me tocó atender a una niña que tenía terror a los hombres, la atendí yo, finalmente sí. Ya había sido violada, ¿cierto? Sí. Sí. Claro, eso, lo mismo un poco, los niños, sobre todo cuando ustedes son internos, es otra relación la que uno tiene con los pacientes cuando está estudiando, ¿ya? Y se produce revelación de abuso muchas veces, y tiene que haber ustedes tienen que conocer el protocolo. Si usted manda interno a un CEFAM, oye, esta niña me relató abuso, le dicen a su tutor y él debería conocer el protocolo, ¿ya? Entonces un protocolo, sí, pues tiene que haber un protocolo en las universidades. Por ejemplo, en la universidad que me contaba esta colega, no le podían hacer el examen porque la mamá no tenía plata para hacerle el examen para ver si era condiloma. O sea, si estamos sospechando de abuso sexual, no le cobremos el examen, ¿cierto? Tomémoselo gratuitamente, facilitemos las cosas. Por ejemplo, ¿ya? Los niños que dejan los controles es absoluta negligencia, pero como yo les decía, hay que tratar de verlos en esos casos como más a nivel local. ¿Ya? Vamos a seguir con la segunda parte de la charla y después pueden hacer más preguntas al final, ¿ya? Ya, protocolos de primera respuesta, como yo les decía, basado también en el manual del MinSal. La primera respuesta es la acción de salud que tenemos que ejecutar. O sea, por algo el niño está consultando, por algo el cuidador o quien sea lo está llevando, ¿ya? Se cayó, se le soltó un diente. Si esa caída es accidental, es intencional, ¿cierto? Es un golpe de puño, nosotros tenemos que brindar el restablecimiento de la salud. Después, posterior a eso, hacemos la denuncia, derivamos asistente social, colaboramos, digamos, con lo que nos corresponde como nuestro deber legal, que es hacer la denuncia, para que se inicie la persecución penal de los hechos. Pero lo primero es la acción de salud.
¿Ya? Aquí también el MinSal nos dice cuándo se activa esta primera respuesta, o sea, cuando yo atiendo al niño y hago la denuncia, ¿cierto? Cuando en una exploración, en una atención, yo detecto algún signo de maltrato, cuando se produce un relato espontáneo, una develación de abuso, tanto físico, sexual, psicológico por parte del niño, cuando se produce una revelación espontánea de parte del adulto, o cuando es develado por otro profesional. También puede ser eso, a lo mejor es el médico que detecta el abuso y ve que además tiene lesiones en boca, entonces ya, lo ideal y lo que mandata la ley es que el primer profesional que lo ve sea el que haga la denuncia, ¿ya? Entonces, en esos 4 casos tenemos que hacer denuncia, ¿ya? Y aquí puse entre paréntesis y con comillas esto que dice, primera respuesta en situaciones de maltrato con características de delito. Me quiero detener aquí un poco para que lo tengan súper claro. En este manual del MinSal, que yo les dije que es un súper buen documento, es del 2013. En el 2013 todavía el maltrato, había maltrato con características de delito y sin características de delito. El maltrato con características de delito eran las lesiones corporales que son objetivables, ¿ya? O sea, por ejemplo, el tirón de pelo, el tirón de oreja, si no me dejó una lesión, no se consideraba delito, el 2013. ¿Ya? Lo mismo que el maltrato psicológico que ocurría una vez, tampoco era considerado delito. Por eso si ustedes ven esta guía MinSal y dicen, tengo que denunciar solamente cuando el maltrato tiene características de delito, ojo, porque la ley cambió, yo se las voy a mostrar más adelante, pero ahora incluso la violencia psicológica es considerada delito susceptible de sanción penal, ¿ya? Así que leer esta guía, sí, pero con esa salvedad. Entonces aquí en negrita obviamente efectuar la denuncia porque es la entidad judicial la que tiene que iniciar la investigación, pero ustedes ojalá identificar al adulto protector, ¿ya? O sea, si es otro el cuidador que está dañando al niño, ver con quién se identifica más, quién lo puede socorrer, ¿cierto? Eso es lo que hace un poco el equipo de salud, organizar las redes, ¿cierto? No solamente yo estoy hablando de salud porque soy dentista y ustedes son dentistas o estudiantes de odontología, pero esto es todo un sistema, ¿cierto? Que tiene que cambiar y adaptarse para mejorar la vida de ese niño, que generalmente va de la mano con el colegio, ¿cierto? Con ayudas sociales, ayuda psicológica, tanto para el niño como para el grupo familiar. Recuerden que el maltrato responde a un montón de factores que no son solamente individuales. Cuando ustedes están en un servicio de urgencia y se produce este diagnóstico de maltrato infantil o la develación, van a tener el dato de atención de urgencia. No es motivo de la presentación, pero ahí les dejo la norma ministerial. Y lo importante cuando uno constata lesiones producto de maltrato, de violencia intrafamiliar, de riñas, cualquier constatación de lesiones, que lleve el pronóstico médico legal de lesiones. ¿Ya? Les queda de tarea para la casa leérselo y saberlo como rezo también. Esto es importante porque es la primera constatación de lesiones objetiva, esta por un profesional, ¿ya? Y que después a uno como perito del médico legal le sirve, porque es un dato objetivo. O sea, el dentista que la vio que tenía una fractura coronaria complicada, ¿cierto? Producto de trauma contuso. Distinto es que la mamá del niño, ¿cierto? Me cuente, oiga, el papá le pegó un combo al niño y le rompió un diente, pero si yo no tengo ese papelito, ¿ya? El relato del paciente no es objetivo. En cambio, lo que ustedes hacen en su primera atención, sí. Así que es súper importante saber llenar bien el dato de atención de urgencia. Si están en el consultorio, si están en su clínica privada, saber llenar súper bien la ficha. ¿Ya? Todo lo que ustedes observen, tienen que colocarlo, porque lo que no está, no existe. ¿Ya? Importante también que yo no se los había comentado, pero los niños son como susceptibles de una doble protección jurídica cuando son víctimas de maltrato. En cuanto a víctimas, ya porque los están maltratando, ¿cierto? Pero también en cuanto a niños. Los niños son un grupo especialmente vulnerable en la humanidad, ¿cierto? Y la gente es vulnerable no porque nace vulnerable, sino que porque sus derechos han sido vulnerados incluso históricamente, hasta antes de nacer, ¿cierto? Por eso hay grupos que son susceptibles de una protección especial. Las mujeres, la comunidad LGBTI, los niños, las personas en situación de discapacidad. Entonces tenemos esta doble protección jurídica para los niños, en tanto niños y en tanto víctimas, ¿ya? Denunciar entonces va a evitar lesiones futuras. Ustedes, como ya habrán visto durante la presentación, ven que las lesiones parten más leves y pueden terminar incluso en la muerte del niño.
¿ya? El maltrato infantil es un problema de salud pública que termina muchas veces en la muerte. Por lo tanto, un diagnóstico temprano evita situaciones peores. Permite coordinar las respuestas, como yo le decía, no solamente la respuesta judicial, sino que también la respuesta educacional y social, las ayudas que se pueden dar tanto a nivel local, ¿cierto?, como a nivel estatal. Y es un alivio para la víctima, porque tal como en otros tipos de violencia, las víctimas de maltrato infantil se demoran muchos años en poder denunciar, en poder entender que han sido víctimas de un tipo de violencia. Por lo tanto, tú rompes ese ciclo y haces la denuncia antes. Piensen también que los niños, generalmente que son maltratados por alguien de su confianza, o sea, el papá, la mamá, el tío, la pareja, la mamá, la pareja, el papá. Entonces, la culpa que sienten al siquiera pensar en denunciar es terrible, porque se sienten traicionando a las personas que son significativas para ellos, ¿ya? Entonces, uno provoca un alivio en la víctima cuando hace la denuncia. Respecto a la normativa internacional, tenemos mucha, obviamente no vamos a ver todo esto como en detalle, pero la más importante, la coloqué de las primeras, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por nuestro país en 1990. ¿Qué quiere decir que esto esté ratificado por nuestro país? Que nosotros decimos, sí, estamos de acuerdo con esto, y esto no solamente es una cosa moral, sino que esto es incluso superior a nuestra propia Constitución. ¿Ya? Entonces la Convención de Derechos del Niño lo que hace es que el Estado se haga responsable del bienestar del niño, tanto de manera pasiva, ¿cierto?, como evitando que sucedan estas situaciones, como de manera activa, ¿ya? Capacitando funcionarios, ¿cierto?, tanto a nivel educacional, a nivel de salud, proveyendo de los cuidados, ¿cierto?, cuando esta situación se produce, tener instituciones que estén ahí para cuando los niños lo necesiten. O sea, lo que ocurre con el CENAME en este país es una cosa aberrante, que el sistema que se supone que es para proteger a los niños sea el mismo que lo está vulnerando, ¿ya? Entonces, ojo, porque nosotros tenemos una normativa que es superior incluso a nuestra Constitución, que nos mandata a proteger los derechos del niño. Las convenciones que protegen los derechos de la mujer, porque lo mismo, tanto como los niños, niñas y adolescentes son víctimas y son niños también, las niñas son mujeres y también pertenecen, por tanto, a un grupo que ha sido vulnerado históricamente, ¿ya? Y requieren también de una protección especial. Lo mismo pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea de origen físico o de origen mental. Son personas que son más susceptibles. De hecho, en la UNICEF, en un reporte, dice que los niños que tienen discapacidad, tanto de origen físico como mental, están entre 1,5 a 2,2 veces más expuestos a sufrir maltrato infantil. ¿Ya? Por lo mismo, porque los papás tienen expectativas que los niños muchas veces no van a poder cumplir, dadas sus limitaciones, y los terminan maltratando, ¿ya? Así que, ojo con eso, tenemos toda una normativa internacional que nos mandata a proteger los derechos de los niños. La normativa nacional, también ahí se las puse en extenso. Quizás, probablemente haya más. Les puse el Código Procesal Penal, porque lo voy a ver en la siguiente diapo, es donde está nuestra obligación de denuncia. La Ley de Tribunales de Familia, que en general ve los temas civiles de los niños, ¿cierto? En cuanto a familia, en cuanto a susceptibilidad, por ejemplo, de ser adoptado, las pensiones de alimento, con quién pasaban el tiempo. Antes también veían el maltrato que no era constitutivo de delito, que ya les adelanté que eso ya hoy día no existe, ¿ya? Pero antes era resorte de los tribunales de familia. Delitos sexuales, en Chile hay muchos delitos sexuales tipificados en el Código Penal y en las leyes de cada una. Abuso sexual propio, impropio, violación propia, violación impropia, estupro, sodomía contra menor de edad, pornografía infantil, el grooming, ¿cierto? Y delitos que son de mayor connotación como violación con homicidio, violación con secuestro, robo con violación, ya que tienen distintas penalidades también según la gravedad. ¿Por qué les menciono esto? Porque no hay una figura de abuso sexual infantil o violación infantil, ¿cierto? Está la violación propia e impropia, que a su límite en los 14 años. Entonces, ahí es como más delicado el tema porque hay que ver en cuál de todas estas figuras legales cae. Y estas tres últimas leyes que les coloqué, les dediqué una diapo a cada una porque, sobre todo las dos últimas, tienen aspectos relevantes que tienen que conocer porque están como fresquitas, recién entradas en vigencia hace 1 o 2 años cuando mucho, y son más o menos desconocidas, pero tienen mandatos legales para nosotros, los profesionales de la salud, de la educación, los funcionarios públicos en general, que son muy importantes. La obligación de denuncia para los profesionales de la salud está en el Código Procesal Penal,
en el artículo 175, letra B, donde nos dice que si somos testigos de, ahí dice, envenenamiento en cadáver o cualquier otro delito, tiene que denunciar el jefe del servicio hospitalario o del recinto de salud, y en su defecto, si no estuviera, por ejemplo, tiene que denunciar cualquiera de los profesionales que tiene conocimiento de este delito. El resto de las letras de ese artículo, el A, por ejemplo, llama a esta misma obligación de denuncia a los funcionarios de Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas. La letra B me parece que a los fiscales, funcionarios del Ministerio Público. La letra C a los jefes portuarios, a los capitanes de buques, ¿cierto? Que son como territorio nacional nuestro. Y la letra E a los profesionales de la educación. Entonces, todos los que tenemos contacto con pacientes o con víctimas de delitos tenemos la obligación legal de hacer la denuncia, ¿ya? Y la letra B es especial para los profesionales de la salud. El artículo 176 nos dice que esta denuncia no es cuando se nos ocurra, ¿cierto? Sino que tenemos 24 horas para hacer la denuncia desde que tomamos conocimiento de este delito, ¿ya? Ojo con eso, porque lo mismo que comentábamos delante, si ustedes se ponen a investigar y le voy a hacer el examen primero para ver si es, y ahí denuncio, ¿cierto? O voy a esperar otro control. O sea, créanme que todos los médicos que vieron a la Sofi en el CESFAM Alerce, todos tuvieron sumario, ¿ya? Y probablemente más de alguno haya tenido sanciones penales. Porque nosotros tenemos una obligación legal, que es superior al miedo que la familia te vaya a hacer algo, ¿cierto? Que me contrademanden. Tenemos el mandato legal y moral también, ¿ya? Y el bien superior del niño está ante todas las cosas. También es importante que cualquiera de los profesionales o de los servidores que hayan tenido en contacto con esto de que estamos viendo maltrato infantil con el niño y que haya detectado esto, que denuncie, exime al resto. Por ejemplo, si es la tía la que detecta en el jardín que este niño está siendo maltratado, ella va a denunciar y se los va a llevar a ustedes. Yo no tengo que hacer la denuncia de nuevo, ya está hecha, ¿ya? Pero si soy el primero, tengo que hacer la denuncia sí o sí. El artículo 200 se refiere a la denuncia cuando vemos lesiones de significación. Entonces, si en el 175 teníamos duda, el 200 nos vuelve a recalcar que tenemos que denunciar cuando vemos lesiones, ¿ya? Las penas para esta omisión o falta de denuncia están en el artículo 494 del Código Penal, que es un artículo que nos habla de todas las faltas que existen en nuestro código, ¿ya? Si se fijan, monetariamente es baja, de 1 a 4 UTMs, que deben ser cerca de máximo 200 y tantos mil pesos. Entonces muchos dicen, mejor pago las 200 lucas, arriesgarme a que me vaya a pegar la familia, por ejemplo. Pero vamos a ver que en un par de diapos más hay leyes que pueden incluso subir mucho las sanciones para algunos tipos de delitos. ¿Ya? Así que denunciar, denunciar, denunciar. La ley de violencia intrafamiliar, se las coloqué aquí porque así tienen claro a qué consideramos violencia intrafamiliar. Ahí salen como los grados de parentesco, ¿cierto? Tanto por consanguinidad como por afinidad. Mencionan los actos que no constituyen delitos todavía, porque es previa a las leyes que vamos a ver después. Entonces, cuando ustedes lean esto, tienen que la salvedad que ya prácticamente ninguno es no constitutivo de delito. Y nos habla también del maltrato habitual. Y yo es interesante porque no solamente que a mi paciente le estén pegando siempre, ¿ya? No tiene que ver solamente con la repetición en el tiempo, sino que con el hecho de que muchas personas en la misma familia estén siendo maltratadas, eso también se considera maltrato habitual, aunque a mi paciente le hayan pegado solo una vez, ¿ya? Entonces también ahí para que vean que todo el contexto es súper importante. Ya. Esta ley súper buena, es maravillosa. La ley 21.013 es la ley de maltrato relevante, ¿ya? Y les puse aquí algunos textos para que vean, y con esto el Estado chileno viene a subsanar el compromiso, ¿cierto?, en la protección de los niños, niñas y adolescentes, y también de otros grupos vulnerables, que son las personas mayores, ¿cierto?, los adultos mayores, o las personas en situación de discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad, de origen físico, de origen mental, de origen cognitivo, etc. ¿Ya? Porque no los tenían tipificados así. Entonces nos dice, por ejemplo, el que teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en el inciso primero, o sea, niño, niña, adolescente, adulto mayor o situación de discapacidad, la maltratare corporalmente de manera relevante o no impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado, y ahí nos habla de sanciones penales.
¿ya? Con una vez basta, que es contradictorio con la guía que del 2013 nos decía, no, pues el maltrato físico que ocurre una vez no es constitutivo de delito, aquí nos dicen sí, sí es constitutivo de delito. ¿Ya? Otra cosa importante que tiene esta ley es que dice, el que sometiere a las personas referidas, ¿ya? Que ya vimos cuáles son estos tres grupos, a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, también será sancionado. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que el maltrato psicológico, el maltrato emocional, también tiene sanciones penales. Lo que hace esta ley es modificar el Código Penal. Entonces, me mete todas estas nuevas entidades como delitos. ¿Ya? Entonces, y también se crea un poco, si ustedes leen la historia de la ley, esta parte del trato degradante, que menoscaba la dignidad, tiene mucho que ver con lo que hacen los papás cuando están divorciando, ¿cierto? De triangular situaciones o exponer al niño a situaciones de violencia intrafamiliar. Eso no estaba penado antes, pero ahora sí. Y otra cosa súper importante que trae esta ley es que si el que comete este tipo de agresiones, tanto físicas como emocionales, psicológicas contra los niños, es una persona que tiene en su quehacer laboral contacto con niños, se le puede inhabilitar temporalmente para que ejerza la profesión. Por ejemplo, el personal de salud, personal educacional. Y si esta situación de maltrato se repite en el tiempo, pueden incluso inhabilitarlos de por vida para ejercer la profesión. ¿Ya? Así que ojo con esta ley porque es súper importante y ya nos viene a decir que todo tipo de maltrato es delito, ¿ya? Para que lean con altura de miras el manual MinSal del 2013 porque esta ley modifica el Código Penal. Y otra ley que como profesionales de la salud todavía no nos toca, como de atención clínica, pero que debería hacerlo prontamente, es la ley 21.057, que es la ley de entrevistas videograbadas. El espíritu de esta ley es prevenir la victimización secundaria en los niños, ¿ya? Y allí lo que preguntaban algunos de ustedes en el chat, ¿cómo le pregunto al niño para que no se sienta mal, ¿cierto? Para que el papá no me descubra. No, a los niños no hay que preguntarles. Si se produce una develación, ustedes anotan en su ficha lo que les dijo el niño y nada más. Porque si le empiezan a preguntar, ya, pero ¿cuándo? ¿Y con qué fue? ¿Y cómo te tocó? ¿Y cómo te pegó? ¿Y cuántas veces fue? Eso es revictimizar al niño. Cada vez que el niño revive la experiencia, las emociones se activan. ¿Ya? Y además que puede ensuciarlo como prueba, porque él después puede empezar a inventar historias porque los niños inventan para llenar espacio, ¿ya? Así que la victimización secundaria es lo que quiere prevenir esta ley. Y el artículo 11 se refiere a las pericias médico-legales, ¿ya? Y dice, los profesionales a cargo de dichas diligencias deben limitarse exclusivamente a practicar una anamnesis, reconocimientos, pruebas biológicas y exámenes médicos que correspondan, y no podrán en caso alguno formular al niño o niña adolescente preguntas relativas a la participación criminal, al acto de agresión sufrida o en general que busquen establecer la ocurrencia de los hechos en materia de la investigación. ¿Ya? Eso es súper importante porque el año pasado yo fui a un congreso del médico legal donde un abogado expuso sobre esta ley. Y él nos decía, como entró en vigencia recién como en septiembre del año pasado, me parece, septiembre, octubre, está nuevita. Entonces, lo que tiene que pasar ahora es que este artículo sea extensivo a los profesionales de la salud clínica, ¿ya? O sea, que el día de mañana, si a mí se me produce la develación de un menor de edad, de un niño o niña adolescente, sobre algún tipo de maltrato que esté sufriendo, yo no lo puedo revictimizar, ¿ya? Y eso tiene que ser un reglamento que baje desde el Ministerio de Salud operacionalizando esta ley, ¿ya? Pero para que lo tengan en ojo, ¿cierto? En vista, porque si no tenemos todavía el mandato legal, yo creo que sí tenemos el moral, ¿ya? O sea, tenemos que ir un poco como perfeccionándonos como prestadores de salud, ¿cierto? Y tenemos que siempre procurar el bien superior del niño y revictimizarlo no es absolutamente ningún bien. Así que si hay una ley que a cierto grupo de profesionales le dice no pregunte para no revictimizar, tratemos de hacerlo antes que nos diga un decreto, ¿cierto? Para que la conozcan y la lean también no es muy larga. Y para finalizar, un poco lo que hablábamos en las preguntas del medio, ¿cierto? ¿Cuáles son las barreras principales para denunciar? Son también las que manifiesta el Ministerio de Salud. Temor a avergonzar a los padres o cuidadores, ¿cierto? Miedo a perder la relación positiva con la familia. Muy probablemente la pierdan, así que, pucha, qué lástima, pero qué bueno que un niño se puede salvar de la muerte, ¿cierto? Dividir la relación entre el paciente adulto y el niño y quebrar la confidencialidad,
Cuando uno toma conocimiento de un delito, eso ya no es susceptible del secreto profesional. Ya, a ustedes seguramente si hacen la denuncia los van a llamar como testigo experto, ¿cierto? Como el primer profesional que constató los hechos, y ahí no tienen obligación de guardar secreto profesional. Ya el testigo experto no tiene ese deber. Se te elimina absolutamente si eres parte de una investigación. Pensar que el maltrato pudo haber ocurrido por razones válidas, y yo lo uno con el punto subsiguiente, que es tener su propia historia de violencia. Lo que hablábamos al principio, la violencia está súper validada, sobre todo en las generaciones más mayores, ¿cierto? Donde el castigo físico era como la forma de relacionarse entre adultos y niños. Entonces, que, hoy no, si este cabro chico es represado, entonces sí, pues con razón le pegan, ¿cierto? Entonces, ese tipo de pensamiento tenemos que tratar de ir erradicándolo. Es difícil cambiar los paradigmas, pero tenemos que hacerlo. Ya tener la propia historia de violencia, como yo les decía, cuando uno dice, no, pero si a mí me pegaban y yo soy súper sano, ¿cierto? Pero ya estamos validando la violencia, entonces ya validar la violencia demuestra que no estás tan sano. Temer por la seguridad personal o miedo a la venganza, absolutamente, y yo quizás debí colocar esto en primer lugar porque de verdad que el maltrato hacia el personal de salud es un tema súper vigente, ¿cierto? Pasa, es real, y no podemos hacer mucho, o sea, tenemos que tener como la altura de miras y la moral muy desarrollada para saber que esto es una probable consecuencia de hacer denuncias. En mi CEFAM, hace poco, la trabajadora social denunció a una mamá porque la guaguita nació con ictericia, le dijeron que la dejaran en el hospital hospitalizada y ella, por miedo a que se la quitaran, no la llevó al hospital y la guaguita terminó con daño neurológico. Entonces, obvio que la denunció. Y no sé, yo creo que por 2 semanas la esperó todos los días a la salida, entonces son cosas que pasan, pero bueno, uno tiene su deber legal y moral por sobre eso, yo creo. Sentir inseguridad frente al tema también es súper común, uno no tiene formación de esto en pregrado, ¿cierto? Lo mismo que hablábamos, las universidades no tienen un protocolo, muy provechoso. Tratar de investigar, tratar de formarse en esto, y porque es algo súper común. Ya vimos que el 60% de la gente reconoce que ejerce violencia contra sus hijos y tenemos un porcentaje, una cifra oscura que desconocemos. Y desconfianza o desconocimiento del funcionamiento del sistema de protección a menores, también desconocimiento de los protocolos propios de la institución donde uno trabaja. Eso es responsabilidad de uno, y si no existe el protocolo, tratar de catetear para que exista. Y la desconfianza en los sistemas de protección a menores en este país también es heavy. O sea, hoy en día uno se pregunta como, ya, si denuncio y le quitan al niño y va al Sename, ¿dónde va a estar mejor, cierto? Si en el Sename lo pueden desde violar hasta adoptar irregularmente. Entonces, hay también un deber del Estado, ¿cierto?, en darle a la sociedad en general, a los profesionales de la salud, de la educación, como el respaldo de que si voy a hacer una denuncia es para que el niño esté mejor y no en peores condiciones de lo que llegó. Así que eso, la invitación, como yo les decía, espero que la certeza que saquen de aquí hoy es que tienen que denunciar, ¿ya? Más allá de los miedos que podamos tener. Respecto a la lesionología, hay siempre mucho que estudiar, nunca nada es 100%, tienen que ver mucho el contexto de la situación, así que eso, pueden poner más preguntas en el chat y las contestamos en este ratito que nos queda. Eso. Abran el chat, please. Aquí tengo, acá. Ya. Va el caso que luego denuncia por abuso sexual, generalmente un familiar cercano, bien la mamá, otro familiar indignado, sí. Sí, porque recuerden que esto, como los temas de abuso siempre tienen esto de que hay un contexto familiar, entonces muchas veces el que maltrata es el papá, el proveedor económico, entonces la mamá no denuncia por miedo a perder esa seguridad, ¿cierto? Entonces, sí, pasa, vienen indignados y te pueden querer pegar y va a pasar. No les voy a decir como no les va a pasar, porque sí va a pasar. ¿Qué más? Cuando me doy cuenta de la atención ontológica en los abusos, seguramente me voy a denunciar, se los comunico. No tienen obligación de comunicarlo. Generalmente, miren, si es, por ejemplo, la mamá, porque generalmente los abusadores sexuales también son hombres, ¿cierto? Le dice, le confirma efectivamente que hay un abuso sexual, usted dice, oiga, yo tengo el deber legal de hacer la denuncia y la voy a hacer, más allá de lo que ella, si te apoya, genial, si no, genial también por ella, ¿sí? Entonces,
uno le puede comunicar como puede no hacerlo. ¿Ya? Si es el abusador el que está ahí, o sea, yo ideal como que termináis la atención, les dices como, oye, esta lesión es característica de, y hacen la denuncia igual, ¿ya? Pero hacerlo, y no hacerlo a escondidas, tú lo puedes hacer en 24 horas desde que haces la atención y no es obligación avisarle a la persona. Ya, alguien aquí me preguntó por violencia en adultos, un paciente adulto que revela maltrato o violencia intrafamiliar. En el caso de la violencia contra los adultos, la ley dice que toda la sociedad está llamada a denunciar. O sea, si yo ahora escuchara que mis vecinos están peleando, ¿cierto? Tengo que llamar a carabineros y que vengan a controlar. Ojo que la ley tiene como una cosa muy especial, que si tú eres testigo de violencia física, tienes que denunciar, pero si es sexual y la persona tiene más de 14 años, no puedes denunciar tú. Puedes conversar para que ella denuncie, pero no puedes hacer tú la denuncia sí o sí, solamente para menores de 14. Pero sí, tenemos que hacer denuncia por violencia intrafamiliar en general. Protección para los denunciantes, no, ni uno. Gracias por la... Ya. Debo comunicar que voy a denunciar a la mamá o papá, por ejemplo. Como yo les decía, no hay obligación de comunicar la denuncia. ¿En dónde pueden formarse en odontología legal y forense? La especialidad se dicta solamente en la Chile y hay 2 diplomados en el país, uno en odontología forense, que lo dicta la UFRO anualmente. No sé si este año lo hagan de todas maneras, pero históricamente lo hacen. Y hay un diplomado del colegio también que es de pericias. Como que no vas a ser especialista, pero vas a ser perito como en tu área, no sé si eres rehabilitador, te formas en cómo hacer las pericias, cómo es el sistema judicial en Chile y puedes aportar desde ese punto de vista, sobre todo para casos civiles, más que penales. La denuncia en consulta privada, eso es súper importante también, qué bueno que alguien lo preguntó. Igual, cuando uno trabaja en un servicio de urgencia, siempre hay un carabinero de turno, entonces uno la denuncia es súper a la mano. Si uno trabaja en un CEFAM, también tiene relación con la comisaría más cercana, ¿cierto? O con la PDI. Si uno trabaja en consulta privada, debería también tener conocimiento de dónde está la comisaría o la unidad policial más cercana, o tener el teléfono de la fiscalía local. ¿Ya? Yo eso se lo recomiendo sobre todo cuando uno tiene como aprehensiones en la denuncia. Tú llamas y dices, mira, tengo este caso, estas son las características, esto dice la literatura científica, ¿da para denuncia? Sí, no. ¿Ya? Y ahí te dicen sí, no, y generalmente sí, porque la denuncia es una sospecha al final. ¿Ya? Como yo les dije, no es una investigación la que uno hace, uno denuncia la sospecha y la investigación la dirige el fiscal. ¿Ya? Pero la denuncia, como cualquier delito, pueden denunciar en carabineros, PDI, Fiscalía, Ministerio Público. ¿Ya? Gracias. Minario quería consultar ejemplos. Ejemplos de tratos degradantes que menoscaben la dignidad, como decíamos al principio, desde decirle sobrenombre a los niños, degradante, tonto, estúpido, ¿cierto? Lo que hacían mucho en los colegios, como yo les decía, que el que se portaba mal lo paraban en una esquina, ¿cierto? Y lo dejaban ahí, o no sé, cuando yo era chica en un colegio, teníamos un patio chico atrás y los que se portaban mal se quedaban todo el día en el patio chico. O sea, hoy día eso es impensado, ¿cierto? Nos daba mucha risa y el niño que estaba ahí se sentía muy mal. En las casas, también exponerlos a situaciones de violencia también es una situación de maltrato psicológico, ¿ya? El bullying también, ¿ya? Ahí viene mucho, el maltrato psicológico es el más habitual generalmente. Entiendo que la protección inmediata para el niño es sobre todo si está en abuso sexual. Hay como casas de acogida cuando son víctimas de abuso sexual inmediata. Y bueno, siempre entiendo también, como yo les digo, esto ya es materia como de las autoridades judiciales, pero cuando los niños son maltratados se busca siempre alguien de la familia primero. O sea, no es como que la idea es que lo último sea que vayan a una institución del Sename, ¿cierto? Se busca si hay otro adulto significativo que lo pueda tener, alguien en quien el niño confíe, que esté exento obviamente de situaciones de maltrato, ¿ya? Y para abuso sexual se aparte inmediatamente del agresor, sobre todo si vive en la misma casa. La denuncia puede ser anónima, en estos casos no, porque tú eres el profesional de salud. Si tú contrataste el maltrato en tu atención de salud, no puede ser anónima, porque tu testimonio es un testimonio experto.
¿ya? Distinto es que si yo escuchara ahora a mis vecinos pelear y llamo a Carabineros, ahí sí puede ser anónima, ¿ya? Escuché a unos vecinos peleando en tal casa. ¿Ya? Pero si tú lo contrataste dentro de tu rol como profesional de salud, no puede ser anónima, porque te van a pedir la ficha clínica como probatoria después o tu contratación de lesiones si es que estás en un servicio de urgencia. ¿Qué más? Creo que me faltaba alguno, ¿no? Debemos realizar la contratación de lesiones, registrar la ficha clínica del paciente y solo en nuestro territorio. Ya, nosotros tenemos expertise en nuestro territorio. ¿Ya? Eso no quita de que yo en la ficha pueda contratar que el niño viene con TORC, ¿cierto? Y se aprecian lesiones equimóticas o cicatrices de lesiones antiguas en piernas, sin entrar en mayor detalle, pero dejando una contratación de que hay un grupo de lesiones en quinta etapa de cicatrización. Donde sí tenemos nosotros potestad es en el área de cabeza y cuello y lo que es nuestro territorio oral también. Y 2 mensajes nuevos. ¿Se puede tomar foto como evidencia para la denuncia? Ojo, porque todas las fotografías, modelos, exámenes complementarios que nosotros hacemos tienen que ser aprobados por el acompañante del niño, ¿ya? Y no les pueden mentir, no les pueden decir, hoy le voy a tomar una foto para una presentación en la U y en verdad los voy a denunciar, ¿ya? Así que, ojo, o sea, si tienen la posibilidad de tomar fotos, y a veces la mamá que les cuenta, pucha, mi marido nos pega, ¿cierto? Le pegó a él, y si podéis tomar una foto, genial. Pero muchas veces no vas a poder y no la obtengan con mentiras porque eso es pésimo, ¿cierto? Y la ficha clínica tiene mucho poder probatorio, chiquillos. Tienen que saber que es un documento médico legal y ustedes son como un testigo de fe. ¿Ya? Está como al mismo nivel del testimonio de un carabinero, ¿cierto? En la ley, o de un sacerdote, ¿cierto? Un profesional de la salud cae en eso y nuestro documento médico legal es la ficha. Por eso yo les digo, tienen que anotar todo, porque lo que está en la ficha se considera como una verdad jurídica y lo que no está, no existió. O sea, si a ustedes se le olvidó contratar una lesión, no pueden decir, ah, y también tenía una quemadura en la frente, ¿cierto? Porque no estaba al principio. Entonces, nunca existió, nunca la evaluaron. ¿Se necesitan los datos del paciente? Sí. Y generalmente los tenemos, pues si son nuestros pacientes, tenemos el nombre, por lo menos el root, con nombre root ya se puede, ¿cierto? Pueden ubicarlo, porque a veces pueden dar direcciones falsas, sobre todo si esta gente como policonsultante. Pero uno tiene que dar los datos del paciente, ¿ya? Y ahí está la confidencialidad porque está ya dentro de un caso que reviste carácter judicial. Creo que eso es todo. ¿Hasta qué punto legal? Doctora, disculpe, tenemos unas preguntas vía Instagram también. Dígame. Ignacio pregunta, ¿qué pasa en los casos donde se tiene la duda de abuso cuando se está trabajando en alguna actividad de voluntariado con una agrupación? Ya. Las actividades de voluntariado, si están adscritas a la universidad, generalmente, y lo ideal, lo legal, es que ustedes vayan con un tutor, ya con un profesional que tenga algún vínculo contractual con la universidad, y es él el encargado de supervisar su trabajo, ¿cierto? Y de hacer las denuncias en este caso. ¿Ya? Así que ojo con eso, y muchas veces también se hacen en centros de salud, entonces también tienen que conocer el protocolo de ahí. A veces se hacen en gimnasios, ¿cierto? Que les proporciona alguna municipalidad, pero yo también he conocido casos donde se hace en un centro de salud, donde hay un sillón desocupado, entonces vienen voluntarios. Entonces, tiene que haber un profesional a cargo. Y generalmente es alguien que está con un vínculo contractual con la U y es el que tiene la responsabilidad legal sobre ustedes. ¿Ya? Sí, al final cuando son estudiantes, todo lo que hacen es responsabilidad de sus tutores. Entonces es el momento para aprender y es responsabilidad de ellos. Tenemos otra pregunta también de Lorenza. Uh-huh. Pregunta, ¿se ha observado alguna señal de maltrato en los planes dentales que realizan en los establecimientos educacionales? Ya que como profesional de educación, nunca me han preguntado antecedentes para verificar. ¿Cómo? A ver, no entiendo para dónde va la pregunta. A ver, si se han observado planes de maltrato. ¿Se han observado alguna señal de maltrato en los planes dentales que realizan en los establecimientos educacionales? Ya que como profesional de educación, nunca me han preguntado antecedentes para verificar. Ahí bueno, si se observan, por ejemplo, no sé, yo a lo que se me imagina con la pregunta, están hablando cuando el dentista va al jardín, ¿cierto? Por ejemplo, en el Sembrando Sonrisa.
¿Ya? Y que si se detecta algún caso, efectivamente se debería hablar con las tías, pues, si son las que conocen a los niños que están ahí. Oye, en este niño vi, no sé, lesiones, ¿cierto? Tiene varias quemaduras, y la tía probablemente te diga, sí, ya hicimos la denuncia, ¿cierto? O no, no me había dado cuenta, pero claro, si se detectara, hablar con la tía y hacer la denuncia. ¿Ya? O sea, no sé si la pregunta iba para allá, eso es lo que yo entendí. Como decían, como la Sí, sí, atención. eso mismo dijo Ya, Lorenzo. perfecto, pero claro, sí, porque y de hecho muchas de las denuncias las hacen las tías, porque las tías, imagínate, ven a los niños 8 o 9 horas diarias, ven cómo llegan vestidos, los hábitos de higiene, hay niños que el fin de semana no comen, ¿cierto? Entonces, muchas de estas denuncias de maltrato salen de ahí. De hecho, hay otro caso de otro niño que murió, creo que el año pasado, un chiquillo que se llamaba Ángel, que las primeras denuncias la hicieron desde el jardín, y justamente por esta negligencia en el cuidado que tenían los niños, y bueno, el niño que lo mató la pareja del papá, y lo dejó en un saco como en un río, no sé si se acuerdan, pero ahí vienen, ahí hay un caso donde las denuncias iniciales las hicieron las tías del jardín. ¿Hay más preguntas en Instagram? No, nada, doctora. Agradecimiento nomás. Ya, pues creo que estamos. Gracias a todos. Es un, sí, es Molina, ese, el chiquito, el Ángel lo mató la madrastra. Entonces, habían denuncia y no se hizo nada para que vean que es transversal, pero tenemos el deber, sí o sí. ¿Ya? Así que gracias por la invitación, gracias a todos los que están conectados un sábado en la tarde. Así que eso, estamos disponibles para futuras sesiones. Bueno. Agradecemos a la doctora. Como sociedad estamos muy contentos por la charla, por también como la convocatoria que tuvo y nada, no nos queda más que agradecer. Felicitaciones, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación, chicos. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Nos estamos viendo, doctora. Hasta luego.